¿Lo que haces nutre tu vida y te apasiona? La pregunta es breve. Sin embargo, el encontrar la respuesta conlleva un camino que no todos se atreven a recorrer. Y en este espacio que abrimos desde el corazón, te vamos a tejer con las personas que se atrevieron a tomar decisiones y a dar saltos al vacío para encontrar su respuesta. Al conectarse con la magia de sentirse vivos al andar, siendo hoy en día seres humanos medicina que inspiran a quienes quieren pero aún no se atreven. Quédate y alimenta tu respuesta. Esto es Runandantes. Hola para todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Runandantes, de los chasquis en camino. Hoy tenemos la fortuna de tener un invitado muy especial que ha confiado en nuestro proyecto y para mí es una bendición contar con él. Quiero que conozcan a el mayor Albert, un caminante, una persona que trae un mensaje con propósito para todos ustedes, invitarlos a que nos acompañen porque vamos a conocer un poquito acerca de su vida y de todo su proceso a través de su vida. Entonces, le damos la bienvenida a Mayor Albert. Muchísimas gracias por estar aquí, por confiar nuevamente en este proyecto y bienvenido. Gracias, Mafe, pues por invitarme a esta entrevista de cada proceso que se vive en las personas, más que todo, y los que nos escuchen, los que nos miren, pues que se lleven como esa partecita importante de la vida que uno transcurre en cada momento, ¿no? Entonces, es un gusto y estamos aquí para poder eh, darles esa parte fundamental de lo que da esta entrevista, ¿sí? Y ese es el objetivo que ustedes tienen con esto, entonces para poder así mismo darle ese espacio a las personas también. Gracias, Mayor Albert. Empecemos como por quién es el Mayor Albert, de dónde es usted, para que conozcan sus orígenes, su proceso. Claro, sí, lo importante pues, o sea, para dar este conversatorio es eh, hoy en día cuál ha sido nuestro caminar, ¿no? Como lo dice la entrevista de, Como ese chasqui en camino, sí, como ese sí, mensajero. eso, como esas partes que nosotros llevamos como ese mensaje y entonces cómo viene, cómo surge mi persona en este proceso de vida y en medicinas, ¿no? Porque pues en medicina lo que uno lo conllevó a llegar a estos momentos. Sí, o sea, mi proceso nací en el Ecuador y por cosas de la vida, sí, por circunstancias, igualmente que la violencia y todo lo que se en aquellos tiempos. Entonces, nos lleva a vivir a la selva, ¿no? Porque no teníamos dónde. ¿Y en qué parte del Ecuador nació usted? Yo nací pues allá le decimos la diferencia que entre Ecuador y Colombia hablamos diferente como municipio, departamento, allá decimos provincia, cantón. Entonces nací en la provincia de Sucumbíos, cantón Nueva Loja, ¿sí? Y entonces la Guagrio, entonces que queda la frontera en el puente internacional del río San Miguel. Entonces, mi abuelo era uno de los que le gustaba mucho el campo, ¿sí? Le gustaba mucho el campo y en ese entonces yo tenía como 4 años de edad. Entonces mi abuelo se aventura por las riberas del río San Miguel y Rumillaco, ¿no? Y Chorullaco. En ese entonces, pues, fue a conocer en ese tiempo como había mucho maderero, había mucha pues, gente que explotaba maderas finas. Entonces él subió en un bote maderero. Entonces, antes de que nos pase a nosotros lo que nos pasó, entonces mi abuelo llega navegando por esos ríos en un bote maderero, que incluso se quedó en una playita con una remesita y 1 litro, 2 litros de aguardiente, de guanchaca, ¿no? De chapil. Entonces, miro un ranchito, sí, miro un ranchito de plástico que en ese tiempo pues acomodadito y echaba humo debajo del plástico. Entonces, viene mi abuelo y conoce primeramente en aquella época, conoce a Emilio Quet.
hermano de Taita Querubín. Se hacen amigos los dos, entonces que le quiere coger una tierra y que como esas tierras eran baldías, o sea, no tenían dueño, entonces es el hermano de Taita Querubín, Emilio Queta, le ayuda a coger una finca a mi abuelo, un territorio, ¿Y su abuelo se fue solo? solo. Entonces, como ya sabía toda la familia que a mi abuelo le gustaba mucho el campo, entonces se quedó allá viviendo, hizo un ranchito de plástico. Entonces, con mi tío, mi papá, o sea, lo apoyaron antes de que nos pase a nosotros la desgracia. Entonces, cuando ya mi abuelo hizo una casita más grandecita, y entonces lo que a nosotros nos pasó, pues en aquellas épocas mi papá era una persona que trabajaba mucho, tenía mucho sustento y todo, pues como uno se rebusca trabajando. Entonces era una persona de buenos económicamente. Económicamente una posición buena. Eso, y entonces, por robarlo a mi papá, nos quemaron la casa, que incluso murió una hermana mía, la mayor que yo, murió quemada, y mi hermano y yo y mi hermana vivimos por un tío. Entonces, como no teníamos dónde ir, nos fuimos a vivir al territorio, Don- frente al Comunidad Diviso. donde su abuelo hizo el Sí, rancho. eso, donde mi abuelo hizo el rancho. Fuimos con la ropa puesta, o sea, no teníamos ni qué más ponernos, sino solo lo que estábamos puestos. Y entonces, de ahí nos quedamos en el monte, o sea, frente a la comunidad Cofán. Entonces, fuimos creciendo. Entonces, yo llego al Diviso, sí, como a los... O sea, yo ya conocía, o sea, en esa época, pues uno no se acuerda, pero ya estábamos a los 4 años de edad frente al territorio del pueblo Cofán. O sea, el río los dividía. El río nos dividía. Entonces, eh, ¿cómo empieza esa época para yo estar aquí Claro. involucrado en el tema de las medicinas y todo eso? Y como hoy en día, pues, todo el mundo dice que, pues, que el que no conoce opina y habla y bueno, en fin, ¿no? Entonces, de pronto que hay muchos que piensan que yo empecé este proceso, lo empecé desde ahorita, 5 6 7 8 años, 10 años, ¿no? Entonces la trayectoria mía vivir en el territorio frente a la comunidad del Diviso nos divide El río. el río y era como para salvarse del uno al lado al otro. Entonces, mi abuelo era muy amigo de Emilio Queta, entonces cazaba, se compartía la cacería. En ese entonces, pues mi abuelo no distinguía todavía a Taita Querubín, solo era el hermano, El hermano. ¿sí? Entonces, cuando de un momento, pues conoce a Taita Querubín, se hacen amigos desde aquella época. Entonces yo ya tenía 6 años, ¿sí? Entonces, como a los 7 años, hacen una escuela en el Diviso, que es en el resguardo Santa Rosa de Sucumbíos, Comunidad del Diviso, donde estaba el abuelo Taita Diomedes, en el finadito abuelo Taita Diomedes, que era el esposo de la finadita Ofelia Queta, hermana de Taita Querubín. Entonces, llego al Diviso, o sea, vivíamos al frente, pero nos pusieron a estudiar y en ese tiempo pues hicieron una escuelita con un profesor, no me acuerdo el nombre, y, y con la profesora era, no me acuerdo, no me recuerdo, pero sí. Entonces con ella pues entramos a estudiar en ese entonces el Diviso no se llamaba el Diviso sino Portobello, ¿sí? Entonces, como había una vereda al frente del Churuyaco, como nos divide el Churuyaco y el San Miguel con el Rumillaco, aquí Los dos ríos. se unen los Ajá, tres. tres ríos. Al frente allá era San Martín, Ecuador, donde estábamos nosotros aquí el río de Portobello, y acá pues era una vereda que no tenía nombre todavía. Pero estaban involucrados unos que seguían el proceso de medicina con el abuelo Querubín, el abuelo Diomedes. Entonces, eh, ellos quisieron crear una vereda ahí al frente del Diviso, entonces se llevaron el nombre con la escuelita Puerto Bello. Entonces incluso ya dejamos de estudiar, yo dejé de estudiar, aunque no me gustaba, pero yo dejé de estudiar. Entonces, y se llevan el nombre Puerto Bello allá al frente, que hoy en día cuando tú fuiste de pronto se llama Puerto Bello. Puerto Bello. Entonces, el Diviso pues como se comenzó ya a ampliar, hacia limpiar, entonces si quiera un bonito lugar, dijeron pues que se llama el Diviso. Entonces se llamó el Diviso, entonces se acabó la escuela.
Entonces de ahí mi abuelo con mi abuela se hacen muy amigos con el abuelo Diomedes y la abuela Ofelia, la hermana de Taita Querubín. Entonces, en ese entonces yo de los 7, 8 años, yo ya me gustaba, o sea, como eso de la cultura, ¿sí? A mí me gustaba, o sea, no sé, me nacía, yo miraba a un indígena con un atuendo, con collares, pintado la cara, o sea, para mí era algo muy bonito. Comenzó a Entonces, integrar desde esas edades como, se puede decir, como esa admiración y sí, sí, respeto hacia claro, o la sea, era, forma de ellos llevar su camino de medicina. eso era lo que le daba gusto a uno de encontrar gente en la selva así, ¿no? Pues igualmente desde los 4 años de edad para mí vivir en la selva, pues era como decir yo mismo, yo ya formaba parte de como de la naturaleza misma, porque pues uno ir a vivir a esos territorios, pues Claro, es muy diferente cuando uno va así, digamos que a un ya, campo, una finca, exacto, muy diferente a la selva, selva, porque como sí, usted cuenta que su abuelo llegó fue a una parte donde prácticamente no había como asentamiento humano, se puede no, decir, ¿no? solo había explotadores de madereros. En ese tiempo no había cuidos ni nada de eso, ¿no? Entonces, mi abuela con mi abuelo y la abuela Ofelia y el abuelito Taita Finado Diomedes se hacen compadres. Entonces se une más este hilo del tiempo, Del se une tiempo. más este hilo. Mi abuela con la abuelita Ofelia eran, o sea, para mí era algo muy bonito porque yo siempre me crié al lado de mi abuela, ¿no? Y es que ser Y compadres en las comunidades es un lazo muy significativo, claro, ¿no? Es sí. como volverse hermanos, ya hace parte de la Familia, familia, ya claro. que es una familia, por eso nosotros decimos la familia, La ¿sí? familia. Entonces, de ahí, esa forma de unión que tenía la abuela Ofelia con mi abuela, eran como hermanas, ¿sí? Entonces, empiezo yo a meterme al cuento, a meterme a esto del camino de la medicina, el proceso, y entonces cómo uno va a dar ese paso más adelante sobre qué quiero yo de esto, ¿no? Entonces yo era un muchacho pues que me gustaba mucho la pesca, la cacería, yo amaba, eso era lo que amaba, ¿sí me O entiendes? sea, eran como las actividades de niño que le gustaron Sí, realizar siempre. ese eran mis pasatiempos, prácticamente eran mis juegos porque estamos hablando de aquellos tiempos, no estamos hablando del 99 ni del 98, estamos hablando de años más atrásito, ¿sí? Como el 88, estamos hablando del 88, 88, 89, 90. Esos eran mis tiempos de De infancia, ¿sí? infancia. Entonces, y, y los juegos de nosotros prácticamente era nadar en el río, pescar, e ir a cacería. Nada de tecnología en ese No entonces. existía teléfono, no había internet, no había televisores. Los tiempos han cambiado, decían nosotros, porque a veces nos recordamos que las 6 de la tarde ya era como decir ahorita las 8 de la noche, Y como decir hoy también en día. la cuestión de la energía, que no, seguramente No, selva no había no eso. había, no existía eso, nada. Por eso nosotros como en la casa, en el campo, a las 5 de la tarde las abuelas, las mamás estaban cocinando, a las 5:30, 5:40, ya cenábamos, dejaban lavando los platos temprano porque no coja la noche, y a las 6, 6:30 ya estábamos todos acostados. Y al otro día madrugar. Y al otro día, ya a 6 de la mañana, ya tenían que, con los machetes, afilando machetes, que nos tocaba trabajar. Y a lo que nos decían, ¿no? Entonces, llega un momento de que pues ya me fui criando en el territorio, sí, me fui criando en el territorio, jugando, pues yendo a coger pescado con los muchachos, con todo, porque pues tampoco es mucha la diferencia de edad, porque unos son menores que yo y otros son mayores que yo en la comunidad también. Alberto, Toniel, Javier, otros están más atrás mío, Que se ¿sí? criaron todos como hermanos. Sí, entonces mira que, y eso nos hizo ese lazo, entonces eh, de ahí, de ese momento, entonces, en ese tiempo era la profesora, ya me acordé, se llamaba Emperatriz, en esa época. Y entonces mi papá andaba enamorado de la profesora.
Y en ese entonces la profesora se iba para Santa Rosa y mi papá pues se fue con la profesora, entonces yo me pegué atrás. Ahí es cuando yo conozco por primera vez al Taita Elías, al hermanito de Taita Guillermo Lusitante. Me daba miedo porque, o sea, no sé, la forma del Taita era, me daba miedo, ¿sí? Porque eran gente que uno nunca había visto y del monte. Y claro, y de niños seguramente se generan como un imaginario de cómo Sí, serán, no, no han salido cómo sea acá. lo profundo de esto, ¿no? Exacto. Entonces, y me llama más la atención, me llama más la atención. Entonces, de ahí ya llega un momento de que probar medicina. ¿Qué edad tenía más o menos Tenemos cuando unos 13 años, por ahí 14, 13. esa Ah, no? no, no me recuerdo bien, Ujú. pero uno en esa edad uno toma, pues como todos los muchachos, uno toma, pues le daba poquito, ¿no? Pero no me la amanecía relajado porque no le hacía a veces, porque le daban dosis mínimas. Entonces, cuando ya empiezo yo a meterme al camino a los 16 años, ya dijo, yo voy a tomar, pues que a mí me gustó. Entonces sí empiezo a tomar, ¿sí? Empiezo a tomar y en ese entonces, pues claro que llega un momento de que me dicen que yo vaya a estudiar. O sea, mi papá me exige que yo tenía que ir a estudiar. Llegué, me fui a la ciudad, estudié un año, me metieron en un internado y, y lo perdí y de ahí pues me dicen que no, en ese entonces había otro colegio que tenía que repetir el año, entonces lo repetí y lo perdí, ¿sí? Porque seguramente usted tenía su escuela más grande que era la selva, ¿no? Pues que Porque, eso a mí no me gustaba la ciudad porque me gustaba el monte, a mí me gustaba andar claro, con una vara y un anzuelito ahí pescando pues, cualquier pescadito, o sea, eso era lo que a mí me gustaba, lo que no me gustaba estudiar. Soy sincero, no me gustaba estudiar. claro, estudiar, digamos, en esa forma de educación, porque de Ujú, acuerdo a lo que usted me va contando, o sea, su estudio empezó desde los 4 años, ujú, cuando usted empieza a observar a los abuelos, a los mismos de la comunidad, o sea, como que ese observarlos y como tener como ese respeto y esa admiración, como le decía en un principio, hacia ellos. ujú. Entonces, digamos que usted eligió otro tipo de educación, eligió otra escuela, ¿no? Claro, o sea, eso era lo que, por eso yo a veces hablo hoy en día que por los muchos que gente que no conoce, gente que no sabe ni la vida ni la historia de nosotros, ¿no? Porque a veces uno publica en los estados, güey, que la gente, pues no es para que lo conozca uno, sino que porque la gente mire que se está trabajando por algo, o sea, por de pronto por ayudar a la gente, que por medio de la medicina se sane, ¿no? Hay mucha gente que dan sus comentarios negativos, que quién es ese fulano, que cree que ese será que si sabe o no sabe. Entonces hay mucha Claro, expectativa, ¿no? Entonces el que no conoce la historia, que a veces, unas veces dice, no opine, ¿sí? Entonces yo por eso hoy en día yo hablo porque yo vivo, yo, claro, con la propiedad de que usted creció y vivió todo, o sea, estuvo incluido en todo su camino, con la comunidad, con la misma selva, con las costumbres, con todo eso, y se vuelven como esos guardianes de esa ujú, tradición, ¿no? ujú. Sí, entonces mira, eso es lo que me llevaba a descubrir que más que conocer, o sea, porque yo ya conocí el territorio, o sea, yo ya sabía dónde me iba a cacería, yo ya sabía cómo me metía al monte, por eso les he dicho a muchos los que quieren aprender, vayan, métanse al monte, porque muchos quieren aprender, pero en la ciudad eso no tiene sentido, métanse al monte. Y yo hablo, pues hablo de los abuelos, hablo porque yo los conocí en el monte. Yo no los conocí en el pueblo, sino en el monte, en aquellas épocas. O que para llegar al 2000 ya todo estaba ya modernizándose, ¿sí? Ya habían celulares, habían internet en las ciudades, ¿no? Porque en esa época, de lo que estamos hablando del 87, 89, o será que porque yo no conocía, pero yo no sabía que era el internet, ni el teléfono, ni nada, ¿no? Era, más que todo, era como más, era una infancia más tranquila, Más sana incluso, sí, más ¿no? sana, con temores, nos sometíamos mucho como, había mucha creencia, ¿sí? Entonces los padres de antes le inculcaban mucho la creencia, el respeto a Dios, a la naturaleza mismo, a los cuidos, ¿no? Porque pues hoy en día pues podemos decir muchas cosas, nos limitaron al mismo tiempo, nos limitaron y nos dijeron lo que no era. Pero era, a veces yo entendía a los padres de antes
que trataban de que pronto no nos perdamos, no nos descarriemos o cojamos otros hábitos, ¿no? Pero uno sabe que en la vida uno tiene que darse cuenta de todo, De todo. ¿sí? Pero yo me baso al tiempo de antes, era que había más disciplina que hoy en día, porque en ese tiempo había más palabra de poder, decían no y sí, y punto. Claro, había más Sí. respeto por los Claro, mayores. y era más que todo eso, porque tú no puedes responderle a un papá o una mamá, porque eso era el acabarse del mundo para uno mismo. Entonces, por eso había esa parte que era tan fundamental, ¿no? Entonces, y así mismo los abuelos del pueblo, los abuelos del pueblo cojan, y ellos daban esa parte, Esa ¿sí? orientación. Era orientación que debemos amar a los papás, a la mamá, obedecer. Entonces, más que todo era la humildad, ¿sí? Entonces, mira que nosotros hoy en día a veces nos da vergüenza hasta hoy en día de pronto, si nos toca cargar un plátano por media carretera, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán los amigos? Si me toca sacar una gallina, vender al pueblo, uy, qué vergüenza yo vendiendo una gallina, ¿sí? Antes no. Cuando antes sí que seguramente era una forma de trabajo, de Y más que sentirse. todo, imagínate que tú vayas, saques a vender una gallina y te daban una plática, tú qué feliz y contenta que ibas a mecatear, a comprarte tu alguito que tú querías. Y ver esa parte que Y te... esa labor del trabajo Sí, o sea, también. más que todo porque pues era el sustento, ¿no? Cuando ya, o sea, pasa todo esto, De los 17 años, me dice que ya a usted los sale a 17 estudiar, años, ¿no? yo, Y ya, se yo no, regresa. yo salía, yo perdí el año y corra para el monte, porque pues yo, El y monte lo la costumbre era necesitaba. que llegaba, ya sabía que iba a perder el año, pues muchos dirán que no aprovechaban, porque si eso es lo que a mí no me nacía, yo no podía. Claro. Entonces, yo me compraba, en ese tiempo habían los sucres en Ecuador. Entonces me compraba 5 sucres, que eran los billetes rojos, compraba 5 sucres de anzuelitos pequeñitos, y los billetes azules eran los de 10 sucres. Entonces yo compraba con los 10 sucres, compraba un carretito de nylon, con linterna, o Se sea, arrumaba para la pesca. para irme para la finca, pues allá al territorio. Entonces, al último dije, no, yo no me voy, yo me quedo aquí. Entonces ya el camino del viaje yo ya había empezado. Yo ya había empezado tomando viajeto. Entonces fueron pasando el tiempo, pasando el tiempo. O sea, pasan cosas que toca huir del territorio. Violencia o... Violencia prácticamente, toca huir del territorio. En ese entonces todos los muchachos de la comunidad del Diviso, el abuelo Teita Diomedes, la abuela Ofelia, bajaban en un bote con todo trasteados huyendo porque iban a matar a todas las personas que vivían por esos O sea, territorios. fue esa oleada que vivió, digamos, el país del conflicto armado. O sea, también permeó la comunidad. Sí, eso fue como no me acuerdo en qué año fue, pero cuando yo por eso quería hablábamos con unos que conforman el grupo Chigaufa, hablábamos sobre lo que la experiencia que yo había tenido, ¿no? Ujú. De que nos fuimos a dormir a la selva, templando un plástico, ¿sí? Cuando les tocó salir, que usted Sí, comenta que los entonces, abuelos bajaban con todo ya y para claro, pues y irse. nosotros dijimos que se quedaran ahí, pues que nos vayamos a vivir a dormir para adentro, o sea, ya era tarde. Entonces el abuelo Diomedes, pues él decía que decía, no, y como eran compadres con mi abuelo y todo, y mi abuela, entonces se quedaron y nos fuimos a dormir adentro, a la selva, ¿sí? Y ahí es donde yo recuerdo que templamos un plástico grande que le llamamos cama general, que teníamos que dormir todos, ¿sí? Todos dormíamos juntos, toditos. Y yo me recuerdo que en esa época, pues uno asustado, ¿sí? Uno con Claro, porque es nervios selva, selva, ya y espesa y esperando de todo. pronto que alguien llegue con una escopeta o un fusil y te coja plomo y, o sea, mucho era la imaginación de uno, la desesperación, el No, miedo y de claro. todo. Entonces ahí era cuando yo me acordaba y implementaba como esta palabra cuando estuve no hace mucho en el Perú. Estaba tomando ayahuasca y justamente me tocó por una esquinita de la maloca y yo saqué la cabeza y miraba la luna llena. Y ahí me recordé ese momento cuando estábamos en esa vez durmiendo en la selva. La selva. Y yo sacaba la cabeza por un ladito de la esquina del plástico y la luna llena grandota saliendo. Entonces, y eso era como uno se imaginaba en esa época en la juventud de uno, ¿no?
te imaginabas, ¿no? ¿Qué será nosotros muriendo por acá, que nos maten o que ¿Y nos los abuelos qué encuentren? les decían, no? Como ellos como No, mayores, ellos, o sea, ellos a la expectativa, de pronto esperando al enemigo, con escopetas también, cuidándolos, o sea, con machete, escopeta y siendo como su linterna, sí. guardia. Entonces, como a las 5 de la mañana, en el tiempo había un amigo que se llamaba Jorge Becerra, y él se fue con mi abuelo, le dijo al abuelo Diomedes, pues a todos que nos quedemos, que él se iba con Jorge Becerra a salir al río a ver la casa de nosotros y a ver qué ha ¿Qué ha pasado, pasado? ¿sí? Y salieron como a las 5 de la mañana, llegaron a la orilla del río, todo ahí, amaneció y nada, no pasó nada. Entonces ellos estuvieron ahí a todo el día, no llegó nadie, entonces se fueron para atrás para la comunidad al frente. Y desde entonces pues se quedaron, ya no pasó nada. En ese tiempo había unos grupos armados que iban surgiendo, el M-19, había el convoy, los combos les decían en ese tiempo, ¿no? Pero no eran ellos, sino eran otros grupos. Que se hacían llamar como, Sí, se hacían llamar como eso, entonces, porque en ese tiempo, pues igualmente todo el tiempo hubo grupos, ¿no? Pero nosotros no tuvimos nunca problemas con ningún grupo, sino que era comentarios de la gente y la gente huyendo, pues sí, y no había sido la versión así. Entonces, y de ahí pues ya o sea, totalmente quedado en el diviso. Entonces, lo que yo entendía, yo la aprendí a leer, a escribir y todo eso, ¿no? Y entonces me quedo como en la comunidad, me hago a cargo de todos los niños que no sabían leer ni escribir. Entonces yo comienzo como a darles clases de estudio de lunes a viernes a los niños que aprender el abecedario, las vocales, a escribir en letras y todo eso, ¿no? Y me quedo en ese en proceso. esa labor. Qué bonito. Y de ahí, pues, en ese tiempo se formó la organización que se llamaba la CIOAI, Ay, sí, la Fundación CIOAI, que era Unión y Sabiduría, que la creó el abuelo Diomedes, el abuelo Querubín, y el abuelo Eliseo, el abuelo Gonzalito, todos los abuelos, las abuelas, ¿sí? de Santa Rosa, o sea, se unieron Sí, todos. Santa Rosa, Diviso y los restos de los pueblos cofanes, ¿no? Entonces, habían muchos que querían ser profesores normalistas, entonces para que entráramos a esos procesos, ¿no? Entonces, pero a mí casi no me gustaba porque yo quería era como ser libre, ¿sí? Tener mi libertad en el monte, porque eso era lo... Entonces, llega un momento pues que mi papá le toca retornar a la ciudad, le toca retornar a la ciudad, retorna a la ciudad a empezar de nuevo el trabajo al que le dieron una petrolera en esa época. Y se van, pues unos, después se van otros, después se van mis hermanos, Todos van migrando hacia la todos ciudad, van migrando a la ciudad. pero ya Y, digamos fue por voluntad, ya sí, o porque por buscar querían otros que caminos. por buscar otros caminos, porque pues ellos prácticamente, pues, no sé si querían quedarse en el monte. En eso quedó solo acá mi abuela, mi abuelo, yo, mi tío y la mujer de mi tío y los que ya venían en chorrera de ahí para allá. Entonces nos quedamos nosotros. Entonces, al tiempo me dicen a mí que yo salga a También se trabajar. vaya para la ciudad. Sí, a trabajar, a estudiar, que incluso me consigan trabajos en compañías petroleras, mis hermanos, todo. Pero yo no, o sea, yo no quería el pueblo, yo quería el monte. O sea, eso era lo que yo quería, ¿no? Ser libre en el monte. Sí, yo estar libre porque yo no quería estar en la ciudad, no quería, o sea, porque la ciudad es para mí me estresa. Entonces, quedarme a vivir en la ciudad, no, imposible para mí sería, ¿no? No, claro. Entonces dije, no, entonces comienza la trayectoria de la medicina, comienza todo el proceso de la medicina, los anhelos de tomar con los abuelos, porque mi objetivo era tomar con los abuelos, no andar persiguiendo y buscando espiritualidad ni aprendizajes como todo el mundo, que porque van a tomar con un abuelo y ya andan collares hoy en día. Yo me pongo mis collares, Fernanda, me pongo mis collares, porque yo los tejí, yo casé los animales que tengo en mi cuello colgado cuando me pongo así, en ningún momento los compré.
Entonces, por eso, para mí es una importancia muy grande mis collares, Claro. porque hoy en día van y compran los colmillos, le compran al uno, le compran al otro, arman un colmillo y taita, ¿no? Porque yo no me voy a llamar taita, ¿sí? Porque taita son los abuelos, los antiguos mayores, ¿sí? Los antiguos, nosotros estamos llevando este proceso. Y hoy en día, por eso digo, estos procesos de medicina, porque hay mucho egoísmo en las medicinas. En estos procesos, cuando nosotros buscamos las medicinas, la espiritualidad por medio de la medicina, es la hermandad, la unificación, de unir los pensamientos, de golpearnos la cabeza del uno al otro, vea, aprendamos a hacer esto, ¿sí? Y ese Y trabajo por la comunidad, ¿no? Porque si claro, bien, porque o sea, esa, lo que usted menciona, ¿no? Cómo empezó su labor, si bien ya había tomado medicina y todo ese proceso, pero usted hacía servicio en su comunidad. Por ejemplo, claro, me pareció muy bonito esa labor de, si bien yo no quise ir a terminar el colegio o a estudiar algo más, lo que usted aprendió se lo aportó a los niños, por ejemplo, lo de aprender a escribir, a ujú, leer, o sea, fue también involucrándose en esa actividad social que hay en las comunidades, ¿no? Y que muchas veces las personas de las comunidades salen, ¿no? Pero no regresan. ujú. Entonces, lo que usted, digamos, dijo, esto me sirve para mi comunidad, esto lo puedo aportar. Entonces, es un servicio muy bonito, ¿no? Claro, incluso yo llevaba mis libros que yo utilicé durante el primer año que perdí y el otro. Yo esos libros les implementaba como que estudiaba esa parte, ¿sí? Y habían libros que nosotros utilizábamos y de cómo iba nosotros a aprender, pues para estudiar. Y eso lo implementaba en territorio. Entonces yo empecé y también que llegué a Santa Rosa a dar como esas clases en Santa Rosa como reemplazo, pues, ¿no? En el tiempo habían como 8 niños. Cuando entré yo, llegaron 16 o 18, Ujú. aumentaron. Entonces en ese tiempo pues querían apoyarme a mí. Había la directora de educación, la directora de educación me quería apoyar porque le gustaba la forma que yo, Usted y ellos enseñaba. entendían rápido, ¿sí? Habían niños que yo les decía, bueno, ya salían a la casa, para la casa, yo les ponía tareitas, pues que según a los libros que yo tenía, ¿no? Y le decía, bueno, esta es la tarea de ustedes para mañana. Y aparte de esa tarea cada niño tenía que darme la tabla de multiplicar del 2 y del 3. Si era más grande, del 4 y del 5. Entonces, si no me daban esa tabla, entonces no entraba nadie. El que Ah, no tenía eso no entraba, lo no entraba, devolvía. lo devolví. ¿Por qué? Porque pues decía, uno tiene que aprender, porque a uno le enseñaban así también. Te dejaban una tarea antes de entrar a la formación, entrar a la escuelita, que antiguamente se cantaba el himno nacional los días lunes, ¿sí? Nosotros aprendimos así. El día lunes, inicio de clases, cantar el himno nacional, dar una poesía al escudo, a la bandera. Así era Cosas que antes. hoy en día, pues, Y no hoy en en todo día lado no entran existe, ¿no? todo el mundo, eso entran como que si se abrieron una puerta y los caballos salieron y de todo. Y antes había eso de que tenías que formarte en orden de estatura, cantar el himno nacional, darle una poesía al escudo, a la bandera. Y el alumno más grande o el más aplicado tenía que dar una orientación y ahí se entraban uno por uno. Claro, y Eh, también ese forjar, como usted les decía, que bueno, les dejaba como un compromiso, ¿no? Ujú, Entonces forjar el compromiso y también esa disciplina en los niños, ¿no? claro. Y entonces, de ahí pues ya me salí de eso, pasé a otro proceso que el grupo conoció, los procesos de uno pues que llevamos las propuestas, objetivos, y hay veces pues hacemos las cosas bien, a veces hacemos las cosas mal en la vida, ¿sí? Entonces me ausento por 2 años y medio de la medicina, ¿sí? ¿Se va de la comunidad o estando en la misma comunidad? Cerca a la comunidad. Ujú. Entonces pasaron muchas cosas, muchas experiencias, miedos, prácticamente fue muy difícil, duro, ¿sí? Ese es el suspenso para las personas que pasó en esos 2 años y medio, En ¿no? esos 2 años. Entonces retorno al territorio, gracias a Dios me recibieron con los brazos abiertos porque prácticamente yo era el del territorio. Ni en camino a través del proceso dije, todos estos 2 años que perdí, tengo que meterlos en tomando medicina,
de hablar de la selva, ya no, porque yo ya la conocía. Claro. Yo ya sabía por dónde me metía, por dónde salía. Yo conocí todo, toda esa selva de acá, lo que es por la comunidad del Diviso, el Frente del Ecuador, todo eso yo me conocí. Y que ahora ya es una reserva que de Avié. Yo andaba por Cuembi, eso andaba a un día de camino, todo eso. Selvas que todavía están vírgenes. Y digamos, para esas selvas mayor, ¿usted pedía permisos? O sea, ¿cómo era ese proceso para meterse a la selva? Porque no todo el que entra sale, ¿no? Claro, o sea, en el permiso de más o menos de cómo, Como de la selva en sí, o sea, ese respeto y esos permisos que se claro, o tienen sea, en esos prácticamente, o espacios. sea, uno de momento, pues como ya conoce usted, es como conocer usted la ciudad. Usted es Claro, porque bueno, es su hoy casa, es como ¿no? decir, sale de su casa y yo me voy al centro, ¿sí? Entonces, a veces no tocaba pedir permiso porque usted cuando sale de su casa al centro va a decir, bueno, ciudad, dame permiso para ir al centro. Entonces nosotros cogíamos, era como decir nuestro pueblo, nuestra Claro, su casa. casa, su Nosotros decíamos, tierra. vamos a casarnos, íbamos a casar, ¿sí? Porque pues el sustento de nosotros fue la selva, la Sí. comida, cacería, todo lo que había, ¿sí? Y gracias a Dios todavía hay, porque no se casó al extremo de que para vender, que para explotar, no, sino era para el Para sustento el de la familia, sustento. ¿sí? Entonces siempre, entonces, en ese tiempo pues no había reservas para el lado de donde nosotros estábamos, no había reservas, no existía, era libre, ¿no? Y ahora ya se hizo una reserva que es de Avié, que es del pueblo Cufán de Ecuador. Entonces, como decimos nosotros hoy en día, nosotros que andábamos en esos territorios también en esa época, o sea, nunca pedíamos permiso a nada. Salíamos a rebuscarnos nuestro sustento en el monte, ¿sí? Entonces, de ahí ya, Se da ese regreso a la comunidad sí después de se esos da ese 2 años. regreso y pues siguiendo el proceso de la medicina, porque nunca lo dejé. O sea, de decir que ya no tomé, ya no volví a tomar nunca más, no. Seguí. Cuando cumplí los 22 años, 23 años, sí fue 23 años, y en ese tiempo la Fundación Ciudad y me otorga lo que es el paquete de educación pedagógica, Ujú. ¿sí? En esa época, pues que sacaron los libros de la lengua cofán, entonces para entender esa parte, hacerles estudiar a los niños, ¿no? Y yo a veces pensaba de la casa grande donde vivía la abuelita Ofelia, yo miraba hacia el río y decía, pero me entregaban todo este equipo de libros y yo qué soy, ¿sí? En el lugar que yo estuve aprendí muchas cosas, en el lugar que estuve. Aprendí a leer libros, por eso hay muchos me dicen, ahora el mayor cómo es que habla, o sea, tiene la forma de hablar, porque yo aprendí muchos libros, ¿sí? En esos libros pues tenían unos temas, y yo comencé a dictar clases, sí, a comenzar todos los días a dar clases, estudiaba muchos libros. Entonces, y de ahí ya me fui a la cordillera con el abuelo Corobín, tomábamos viaje con el abuelo Diomedes, también viajé con el abuelo Guillermo, ¿sí? También viajé con varios mayores, ¿sí? Pero eso no quiso decir, como hoy en día se toma viaje con fulano y ya es que, uy, que ya seguidor, que ya, bueno, ¿sí? Yo sufrí primero el territorio, yo sufrí mis chumas, mis borracheras, las sufrí yo, 30 años cocinando yagé, que no es que empecé ahorita, 30 años en preparando medicina. Sé lo que preparo, sé lo que voy a tomar, sé lo que le voy a dar a la gente. ¿Sí? Y lo que hemos aprendido, cualquier planta medicinal, podemos tratar a las personas lo que aprendimos. Porque hoy en día muchos dicen, sí, yo le hago esto, sí, vaya, yo le hago este tratamiento, yo le hago esto, y la persona nunca se ha curado. Y cobrándole un presupuesto, ¿sí me entiendes? Entonces yo por eso digo, yo lo que puedo hacer lo hago, lo que no puedo hacer no lo hago. O sea, no lo hago porque no puedo. Vea, vaya a ese fulano de tal que de pronto lo ayude y yo no puedo. Mayor, y esa parte que, como usted decía en un entonces, que se puso a laborar en la comunidad, o sea, porque no es decir, venga, tome yagé, Ujú. repártalo, o sea, sino ese proceso
claro, ser en la comunidad. claro, porque en ese entonces cuando uno preparaba yagé, decían a veces el abuelo, a veces los otros compañeros hermanos míos decían, como decimos antia, en idioma antia es hermano, ¿no? En cofán. Bueno, el que preparó reparte. Entonces yo decía, ¿cómo voy a repartir yo? Si estoy en un proceso. Entonces ya tenía 28 años, 29 años, ¿cómo voy a repartir yo? Porque yo ahorita estoy repartiendo viaje hace 6 7 años porque voy a cumplir, que estoy saliendo solo. Pero de 27 de 28 de 29 años, yo no, yo me daba cosas repartir viaje. Y lo que pasa hoy en día, ¿sí? Entonces, o sea, para mí era, no sé, yo decía, le decía al abuelo, no, no, yo no, yo no, yo no, 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 que reparta es una orden. Y si yo no sabía todavía, porque, o sea, así no hubiera sabido, pues no era mi rango, porque era el abuelo primero el Claro. rango, ¿sí? Pero él decía, no, pues queremos probar de su mano. Fue Entonces, por eso dándoles decía, la confianza, ¿no? claro, como entrando, por eso decía el abuelo, aprendan, conozcan. Y eso que del abuelo ya me hablaron mucho. El Taita Diomedes, que no sabía, que él no sabía, que pues igualmente nosotros dejamos las cosas a mi Dios, ¿no? Hay sabido, no hay sabido, pero para nosotros un maestro, igual que Claro. Taita Querubín, porque Taita Diomedes viene del hilo de Taita Querubín. Y nosotros tomamos con Taita Querubín, más no estoy diciendo que gracias a Taita Querubín o gracias a Taita Diomedes soy yo esto, porque los abuelos decían, toma yaje y aprende. Nosotros somos los guías, decían los abuelos. Entonces, si quieres conocer, toma y revuélcate y de todo. Hágase del cuerpo en el mismo, la ropa, lo que sea, si quiere aprender. A veces los abuelos lo miraban revolcándose a uno en el piso, ya es un paso para seguir el camino del proceso, ¿sí? Entonces, eso han sido como prácticamente los procesos que hemos llevado estos espacios donde podemos interactuar con la gente, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros implementamos mucho el trabajo en la comunidad, donde va a partir, como decíamos conversando aquel día, el origen, la esencia, la cosmovisión, o sea, como dice un compañerito Pablo, la ley de origen, ¿sí? Cómo el territorio, cómo las comunidades empiezan a buscar el derecho propio, ¿sí? La apropiación de lo que nosotros estamos en el territorio. Hoy en día, por eso, a mí me miran decir, pues no es indio, ¿sí? Nosotros decimos, yo conozco gente que entiende muchas cosas, puede ser blanco, puede ser indio, puede ser negro. El indio quiere ser blanco, el blanco quiere ser indio, ¿sí me entiende? Claro, y es que lo que usted menciona es crucial, la apropiación del Sí. territorio más allá de... Entonces, como hablamos, en muchos territorios hasta se ha perdido la lengua, o sea, el idioma, no la lengua la tiene uno, el idioma. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Y al menos yo entiendo unas partes en idioma, hablo unas partes en idioma, no estoy diciendo que soy hablante. Como yo a veces me dicen, yo digo me iushambi en gai, ¿sí? Entonces yo no hablo todavía en gai, pero entiendo, ¿sí? Entiendo. Yo después de que entienda que es que están hablando unas 5 o 6 palabras, yo ya sé qué están hablando. Entonces por eso yo ya, uno es como medio pilas también. Presta la atención, de... Claro, y entonces eso hoy en día uno lo ha reforzado, lo ha hecho como más transparente en esa parte, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día nosotros decimos, si quiere uno llevar este proceso, vivan el territorio primero, porque esto nos lleva. Entonces, mira, mira, que eso no hemos concluido, han habido muchas cosas más que nos pasó a nosotros en Ujú. nuestra infancia, en la familia, en el territorio, ¿sí? Cuando ya vienen organizaciones y todo eso. Entonces, y hoy en día mi labor es trabajar en la comunidad, compartir la medicina en la comunidad con los demás mayores, autoridades, sí, el consejo de autoridades. Como siempre hemos dicho, el cargo que desempeño, ¿no? Pues también como autoridad en la comunidad, como profesor de danzas en la comunidad, como coordinador de la guardia en la comunidad. Ese proceso de la guardia, ¿cómo se desarrolla allá mayor? Mira que
yo inicio con el proceso de la Guardia Indígena, porque nosotros, yo digo y me lleno la boca de decir, ¿por qué no tenemos la Guardia Indígena en el Diviso? Se hace esa pregunta. Sí, y nosotros empezamos con el tema de la Guardia Indígena. Hoy en día todo el pueblo está con la Guardia Indígena, ¿no? Pero entonces yo empiezo con la idea de mi comunidad, yo quiero la Guardia Indígena en la comunidad, ¿sí? Entonces yo digo, pero ¿cómo hacemos? Entonces digo, pues nos organicemos, pues hagamos una fiesta, sacamos los recursos y nos compramos el uniforme. ¿Cómo va a ser el uniforme de la Guardia Indígena? Del Diviso. Porque nosotros no le pedimos ayuda a nadie, ¿sí? Ni a la organización. Entonces nace el tema de la Guardia Indígena y hicimos la fiesta. Yo me encargué con un amiguito de acá de Chigaufa, Lucho, que me ayude en Bogotá a ver dónde iban a hacer los chalecos, las boinas, todo. Bueno, que hicimos todo. Pues al momento no me halago, pero creo que somos la mejor guardia presentada, ¿no? Tanto como uniforme y como normas. Eso de las normas, porque, o Sí, sea, yo pues tuve la oportunidad de observarlos, ¿no? Y es bastante organizado y sí. sobre todo como esa disciplina y el compromiso que usted les inculca, ¿no? Sí, mira que nosotros, yo para mí con el tema de la guardia, cada quien tiene su forma de explicar a los pueblos indígenas. Tienen su forma, tienen su convivencia de la guardia indígena, su creencia, todo. Nosotros tenemos la de La de nosotros, ustedes. ¿sí? Entonces yo respeto a cada cultura, le respeto su forma de llevar la guardia indígena, su programación con la guardia indígena. Pero nosotros acá en la comunidad Cofán del Diviso, yo tengo las normas, ¿sí? ¿Cuáles son mis normas? Yo opté, como muchos hoy en día dice uno, a veces hablan, dice que en los territorios indígenas, dice que no existe hay palabras que no se puede decir eh, militarmente, ¿sí? No se puede, hay otras palabras que tuvimos una conversa, ¿no? Entonces, yo la Guardia Indígena de la comunidad, prácticamente yo me he llenado y lo he dicho, ¿sí? Ujú, Cómo es el tema con la Guardia Indígena de la comunidad del Diviso, respetando el resto claro. y culturas, porque cada quien tiene lo suyo, ¿sí? Entonces yo dije, voy a optar, la Guardia Indígena la voy a optar simplemente es como militarmente y culturalmente. Integró. Por ejemplo, cuando optamos la palabra militarmente, interculturalmente, opto con la Guardia a crear un reglamento de la Guardia interno, aparte que nosotros hicimos el reglamento interno de la comunidad, que fue el primero en llegar al ministerio. Y gracias a Dios no lo aprobaron. Entonces, pero aquí falta algo, dije yo. Porque en ese entonces pusimos a un coordinador y ese coordinador, no sé, pasó algo con él y los guardias y él entregó la guardia. Él entregó el bastón, entregó el chaleco, que ya no era el coordinador. De entra el siguiente coordinador, lo mismo, no quiso, se fue, entregó el bastón y entonces quedó la guardia a la deriva. Entonces, ¿quién? Un líder ahí. Entonces yo hice todo porque se haga, porque mi cargo era, como empecé a salir a las ciudades a trabajar, me invitaban a ceremonias. Entonces, hacemos una reunión, entonces nosotros hicimos una reunión con ganas de buscar un coordinador. Y se me salió el tiro por la culata porque los guardias me dispararon a mí, pues ya me llaman coordinador de la guardia. Entonces yo viendo eso dije, no, pues entonces si hay coordinador, tiene que haber un coordinador que me reemplace a mí, para que no quede la guardia sola. Y entonces en ese tiempo era que la guardia tenía que cumplir un año y se podía salir. Entonces varios cumplieron el año y se salieron. Entonces dije, no, hay que volverlos a incentivar para que nos acompañen este año, ¿sí? Entonces los ingresaron unos, otros no, como 2 o 3 no ingresaron. ¿Hombres y mujeres mayor? Hombres y mujeres, la edad que sea. El más pequeño que tenemos hoy en día es de 9 años. Mm. ¿Sí?
Entonces, cuando en ese momento dije yo, pues aquí les vamos a aplicar la ley. Entonces me basé al reglamento y al reglamento que yo estaba creando para la web. Entonces nosotros dijimos, si nosotros hacemos respetar el reglamento interno de la comunidad, entonces se va a respetar el reglamento interno de los guardias. Y entramos ahí, me entré profundo. Entonces, me basé al reglamento interno, me basé al censo, entonces todos los jóvenes que vivan en el territorio tienen que pertenecer a la guardia por A o por B, tiene que ser obligatoria la guardia indígena, de por vida. O sea, si tú entras como guardia ya no sales Ya nunca. no salen. O sea, no puedes entregar tu chaleco ni nada porque te vamos a seguir dando otro chaleco si se envejece. Va subiendo Entonces de más de rango. uno dijeron, por gusto me metí. Entonces ahí le estábamos enseñando a los jóvenes, ¿para qué están entonces en el territorio? ¿Para qué sirven al territorio? ¿A qué vinieron al mundo y al territorio? ¿Sí? Entonces muchos jóvenes hoy en día no tienen esa responsabilidad, entonces hoy la tienen. Entonces ahí ya comenzamos, como yo comencé como a incentivarlos, como que hagamos esto, creamos un fondo de la guardia, hay una plática de la guardia, incluso que hicimos la segunda fase de los chalecos, nosotros mismos, con el presupuesto de nosotros también. Hicimos sembríos, o sea, de pescados, se vendieron pescados de tilapias, hicimos piscinas y Y todos esos proyectos son autogestionados. de nosotros mismos, Ujú. solo de nosotros. ¿Sí? Entonces, ya cuando se haya vendido el pescado, entonces al finalizar, cada guardia se lleva 1 kilo de pescado y se acabó. Sí, se acaba la piscina, entonces para volver a sembrar, ¿no? La guardia encargada de sembrar árboles frutales. Estamos en un proyecto de guardias conmigo mismo de hacer la comunidad etnoturística. Ujú. Entonces, como yo estaba en viajes, pero ya vamos a coordinar, incluso este mes de marzo tengo como unos 10 días con la guardia. Entonces ahí vienen de la guardia, se somete, guardia que no cumpla los reglamentos internos de la guardia, tienen sanciones, no castigos, sanciones. Porque nosotros en este territorio no estamos acostumbrados al cepo ni a azotar a las personas de la comunidad, no, porque eso es de la época de los españoles, que los amarraban y los azotaban ahí, o bueno, otras cosas, ¿no? Nosotros es para las sanciones de nosotros para que incumpla las normas en el territorio, tanto como cabildantes y guardias. Estamos queriendo formar una obra, entonces no han habido los recursos, pero estamos adelantando el trabajo, cosa que si hay el recurso, pues ya tenemos el trabajo hecho. Claro. Entonces está cada guardia sancionado, tiene que cargar balastro, arena, según el problema que haya O sea, hecho. con trabajo, con Sí, labor. con trabajo, con labor, sí. Entonces me dicen a mí, bueno, dicen señor coordinador, pues porque cuando ya estoy puesto el chaleco ya no soy autoridad, no soy sino coordinador. ¿Cómo hace? Dice la organización, dice, ¿cómo hace usted para que la guardia lo siga, lo obedezca? Digamos, gente de afuera que Ujú. observa su trabajo. Y otro resto de coordinadores de otros pueblos. La palabra correcta y sencilla, simplemente solo decir el reglamento. Si tú tienes reglamento, hay orden. Si no hay reglamento, y si hay reglamento y pasan por encima del reglamento, entonces los que hicieron el reglamento y los que lo aprobaron están lo mismo. ¿Sí? En cambio, nosotros hicimos el reglamento, nos demoramos como 2 meses, algo así, haciendo 2, 3 meses haciendo el reglamento, y así mismo con la forma de los guardias. Entonces, que incluso tuvimos críticas a las mismas organizaciones, de los otros compañeros guardias que parecían los guerrilleros, decían. Pero nosotros entrenamos en nuestro territorio, hay días de entrenamiento y todos los días lunes formación, tenemos recorridos, o sea, no, nunca paramos, o sea, a veces cuando hay guardias que están trabajando, rebuscándose, entonces esos días paramos. No hay formación porque tales guardias están trabajando, ¿sí? Están en el rebusque. Claro, y si bien hay en ese reglamento, como usted mencionaba, esa disciplina, ese orden militar, la guardia, digamos, no solo se limita a prestar guardia, como su nombre lo indica, sino esas otras labores que usted menciona, ¿no?
Los guardias los pueden, proyectos que hay al interior de la comunidad. claro, o sea, los guardias pueden trabajar, dedicarle tiempo a su hogar, los que están casados, los que no, pues tienen tiempo para hacer su deporte, tienen tiempo para ir a pescar, para cacería, o sea, tienen tiempo para todo. Entonces, cuando vemos que yo veo que hay guardias que la mayoría están trabajando y llegan tarde, por ejemplo, los días lunes, como es formación todos los lunes, entonces hay mucho guardia trabajando, entonces ya su coordinador me confirma, entonces yo digo, no, Ujú. entonces no hay formación, no la haga. Entonces, llegamos a una cosa, si la mayoría de los guardias están trabajando los días lunes, no hay formación. Si no estaban trabajando y vemos que la guardia, entonces el día lunes sí hay formación. Entonces hay un grupo que nos escribimos al WhatsApp. De la Hemos tenido comunicación. amigos que nos han ayudado, por ejemplo, un alcalde de Río Sucio nos ayudó con radios, ¿sí? Con aportes, nos han ayudado. Entonces, y hay veces nosotros estamos expandiendo como eso y queremos de pronto algún día o algún momento de que la guardia pueda tener su equipo, ¿sí? Su maleta, su campi, su hamaca, ¿sí? Para poder ir a recorrer el territorio. Porque nosotros, al menos nosotros en la guardia de la comunidad, no estamos para cerrar carreteras ni para estar en cosas. No estamos es protegiendo nuestro territorio. Su territorio. ¿Sí? Nosotros somos es para proteger. Si viene alguien invade el territorio, entonces nosotros de una vez estamos a la expectativa. Si de pronto algún día pasa algo, algunos pueblos indígenas quieren nuestro apoyo, entonces saldremos, porque nosotros hemos dicho estamos prestos para servir también, Claro, porque porque no puede somos ser unos. un modelo de guardia que puede servir de ejemplo a otros pueblos, Ujú. ¿no? Porque si bien le hacen la pregunta a usted cómo ha hecho para lograr este movimiento, entonces puede ser un modelo que se puede compartir, que se puede dar a conocer, ¿no? Sí, porque eso es lo que decíamos como se nos pasaba por alto, porque hablábamos de la guardia militarmente y culturalmente. Uno, que los guardias no pierdan sus principios, sus usos y costumbres. Militarmente, al entrenamiento, toque pasar manilas o cabos, como decimos, palos, todo en el piso, nadando en el río, cruzándose el río, cargando bultos, corriendo el uno al otro, ese es un entrenamiento militar, ¿sí? Y en esa, pues como he dicho, van tres cosas: el orden, la disciplina y la puntualidad. Tres cosas. Eso, entonces nosotros decimos, guardias, ¿cuáles son las tres partes más importantes? El orden, la disciplina y la puntualidad. Entonces, si no hay orden, disciplina y puntualidad, entonces no hay nadie. No, o sea, ni el propio coordinador, ni el subcoordinador, ni los guardias, todos hacen lo que ellos quieren. Entonces, si no hay esas tres cosas en la guardia del diviso, entonces no hay nada. Prácticamente no hay nada. Ya. Entonces, eso ha venido, nosotros hemos venido y esas son las labores que hemos construido, hemos hecho y esperando por la vida, o sea, ¿qué nos toca más allá? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca más allá? ¿Cuál es el rol que estamos desempeñando en el territorio con como autoridades y como comunidad prácticamente? ¿Cuántas familias son en la comunidad actualmente, Totalmente, Mayor? ahorita somos 25, 26, 25, 26 26, familias. ¿sí? Todos, pero hay unos que están en la ciudad porque pues se creó un templo en la ciudad, que había mucha gente que quería un templo en la ciudad, entonces mucha gente aportó, ayudó, entonces se llama la Tzandaufa en Bogotá, ¿sí? Antes de llegar a Granada. Entonces hay unos que ya están viviendo allá y eso forma parte de la De la comunidad de Divis. comunidad del Diviso. Sí. Es como una extensión. Ujú. Mayor, y digamos ya en esa parte que usted comienza a salir de la comunidad, ¿cómo fue ese proceso de salir a compartir la medicina? Como cuáles son esos lugares a los que usted comúnmente va, como para que les comparta a las personas por si quieren conocer su proceso un poquito más de cerca. Sí, mira que hace 6 años, sí, por ahí 6 años, en ese entonces seis a seis, más o menos, 6, 7 años, no me acuerdo fechas. Me fui a Santa Rosa. En ese entonces pues conocí al mayor Sebastián y la abuela Laura y a los muchachos, los hijos.
Entonces, más que todo no fue un proceso, no fui a hacer procesos porque pues yo ya estaba en este camino, yo solo quería entender muchas cosas. Claro, como ir Sí. tejiéndose con otros mayores, así como lo Es, hizo con los primeros abuelos, sí, entonces no andaba en busca de de, ser, diga. de misterios y de cosas, ¿no? Entonces, estuve un tiempo y cuando la primera vez que, o sea, yo salía con el abuelo Diomedes para Bogotá, todo, pero salgo con el abuelo Sebastián, ahorita Sebastián, y entonces de ahí comienza a abrirse mi ruta. ¿Sí? Entonces comienzo a conocer mucha gente, la gente le gustaba como yo conversaba, les daba la confianza, el tiempo, más que todo eso, y mirando a la gente en la ceremonia cómo está, preguntándole que Estar pendiente. estar pendientes, ¿no? Entonces le gustó mucho a la gente también, ¿no? Entonces, de ahí ya anduvimos un tiempo con el abuelo y no sé, cosas de la vida, pues llego a distinguir a Jairo Londoño y a Camilo en ese entonces y Zarco. Entonces, que es ahorita el grupo Chigaufa, ¿no? Entonces, Entonces, y en otros lugares igualmente me llamaron que para que vaya a hacer las ceremonias, entonces comencé así a ir, ¿no? Y se fueron dando las cosas y por eso le digo, duré tantos años para recién de empezar un proceso hace 6 años, de empezar a dar la medicina, yo prácticamente, ¿sí? y es que en eso me parece muy importante enfatizar, mayor, porque si bien, o sea, usted ya conocía el yaje hace mucho Sí, tiempo, incluso de mano de sus abuelos, de sus cercanos, como que le brindaron el yaje para que usted también lo hiciera, ¿no? Pero usted dijo, no, ya me dio la bendición el abuelo, me voy a brindar medicina, o sea, no fue ujú. como decir, Claro, porque por ejemplo, es como por ejemplo en mi comunidad me eligen como autoridad, como formar parte, como decir, del libro, o como decir, de la carpeta, llevando el hilo como a médicos tradicionales. Entonces, por eso yo le he dicho a muchos, yo no me considero taita, ¿sí? Entonces, empiezo con el mayor Sebastián a salir, entonces ahí comienzo yo a repartir ya la medicina. y usted ya venía cocinando hace muchos años 30 yaje, años ¿no? ya. 30 años, o sea, cocinándoles el yaje a los abuelos para que Sí, ellos lo porque yo le compartan. cocinaba viajera a los mayores. Ujú. ¿Por qué no le cocinaba? Y a otras autoridades, a otros mayores les cocinaba viaje. Prácticamente, yo le cocinaba viaje al abuelo Sebastián, Taita Diomedes, preparábamos con Taita Querubín un tiempo. Entonces, y eso, o sea, por eso digo, yo sé lo que preparo y lo que cocino. Claro, Porque muchos han dicho, vea, mayor, qué linda su medicina. E incluso le he hecho favores a otros compañeros de medicina, mayor, cuádreme un galoncito, uy, qué linda esa medicina. pero usted sabe a Sí. quién sí y a quién Claro, no, aquí eso ¿cierto? sí es, porque hoy en día, pues como todo el Ujú. mundo cocina, prepara, que hasta las mismas personas que pertenecen a los pueblos venden el viaje. ¿Sí? Y entonces ahí hablamos de los principios de qué está Claro. pasando en ese proceso. Sí, yo quiero que pongan mucha atención en esta parte porque actualmente eso se está convirtiendo como una problemática, ¿no? Ya el yaje se lo puede conseguir en internet, Ujú, ya lo reparten muchas personas, sin embargo, el que Mayor Albert venga y nos comparte esta experiencia es como ese reconocimiento, ese respeto a la cultura, ¿no? ujú, Respeto a dónde viene el yagé y saber con quién se está tomando, ¿no? ujú. Porque, por ejemplo, es muy valioso lo que usted dice, yo sé lo que preparo, yo sé lo que reparto. Y si usted se lo comparte a un abuelo o a otro mayor es porque sabe a qué manos lo está entregando, no lo está Claro, vendiendo por venderlo como hoy en día en el mercado está. claro, eso, por ejemplo, eso ha sido como, por ejemplo, uno de los asuntos más, como más Preocupante, se podría decir. preocupantes y problemáticos, ¿no? Ujú. Porque a veces yo ando dando esta palabra, yo siempre digo, miren con quién toman. Ese es el principio que he dicho, miren con quién toman. Sí, entonces mirar qué personas que van a tomar. Muchos hoy en día es que yo fui seguidor del Taita Diomedes, yo fui seguidor de Taita Querubín, que yo fui seguidor de fulano de tal, que yo fui seguidor, en fin, de más de uno. Hay 2, 3, 4, 5 veces que han ido a tomar el territorio y ya se ha convertido en seguidor.
o que yo fui el aprendiz. ¿Sí? Sí, Y eso es atentar ante la cultura, como claro, apropiarse de algo que no les claro, y hay pertenece. muchas personas que, por ejemplo, yo para ganarme la Cusma, duré 15 años para ponérmela, ¿sí? Para ponérmela la Cusma. Entonces, y hoy en día, pues, ya es normal. Por ejemplo, hay que ser claros y dar unas pautas claras porque, por ejemplo, han de decir muchos, ¿y Chigaufa por qué se pone Kuzma? Porque Chigaufa se le dio la autorización como grupo que se ponga la Kuzma, más no como médicos tradicionales, Por el servicio musical que por ellos el realizan. servicio que se está dando, ayudando con la música, porque la música es medicina también para las Medicina personas. también. Más no quiere decir de pronto que el grupo, porque se puso Kuzma, ya reparten yaje, ¿sí me entiendes? Entonces, y eso es lo que a veces ha dado como mucha forma, Controversia, ¿no? eso, esa controversia de que y me dicen mucho que quién me creo yo para decir esto. Yo lo puedo decir, por eso yo a veces le digo no solo al grupo, sino a los amigos, a los otros mayores, que a veces hacen comentarios negativos hacia mí, ¿no? Y es que no es creerse, es reconocer, ¿no? Es reconocer de un proceso que no empezó ayer, o sea, no Claro, empezó, como usted dice, hace 5 ceremonias, sí. sino que viene desde la niñez, cómo usted se va tejiendo, cómo va tomando el aprendizaje de los mayores, de los abuelos, que fueron su familia. Claro, y entonces mira más que eso, y eso es lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces yo por eso a veces yo digo, yo no me considero taita, Ujú. porque donde yo me haga llamar taita, entonces todo el mundo se va a venir contra mí. Simplemente yo hoy en día, mi forma de pensar, me dicen muchos, me dicen mayor por respeto, eso es lo que hay que aclarar, sí, por respeto. No quiere decir mayor que porque de pronto soy un abuelo, porque nos falta mucho para llegar allá. Entonces nosotros por respeto nos decimos mayor. Yo simplemente, como le he dicho a todo el mundo, yo no he estado solo aquí en Colombia, he estado en Chile, en otros países, Uruguay, he estado en Argentina. Yo digo a la gente, yo simplemente soy seguidor de esta planta. Yo no me ando engrandeciendo con títulos que yo le dejo es a los abuelos de mayores que ya hay unos todavía, eso le digo yo, eso le digo lo que son los taitas, ¿sí? Esos son los taitas, porque tienen años de conocimiento. Nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy todavía en esa mitad de este transcurso, ¿no? Entonces yo me he considerado como seguidor del proceso de la medicina, trabajando, ayudando con la gente, lo que se puede hacer, lo que nos han enseñado, una partecita de la medicina y otra partecita de los abuelos. Porque como los abuelos dicen, el maestro de ustedes es el yagé, nosotros los taitas somos los guías, ¿sí? Entonces yo me considero como una persona seguidora del camino del viaje, ¿sí? Entonces ahí es donde, entonces, y hay muchos que me dan esa parte negativa. Bueno, dice, ¿quién se cree? Simplemente yo sirvo para mi comunidad, trabajo en mi comunidad y yo preparo mi medicina propia. Gracias a Dios me dieron esa oportunidad y a mí me elige la comunidad. La comunidad es el pueblo que manda, no dos, tres, cuatro que vienen a opinar, no, es el pueblo. Y cuando tú estás en un pueblo, una comunidad indígena, lo que diga la comunidad se Así acepta. es. Entonces, si la comunidad te elige como abuela en que sabes de plantas, sabes de partera, de todas esas cosas, si la comunidad te elige, y eres una abuela. Y de ahí viene el consejo de autoridades, todo eso, como ya aprueba, es como el país, un congreso, un presidente. Para un presidente hay congresistas, ¿sí? ¿Qué dice el congreso? El congreso aprueba. Entonces, las autoridades avalan. Entonces, así es que se forma uno en el territorio. Por eso yo a mis 44 años, yo a veces me pongo a pensar, conozco muchos que han empezado el proceso más atrás mío y ya son taitas. Entonces, pero eso a mí no me importa, ¿sí? Claro, es que ahí viene como esa concientización propia, ¿no? De ser Claro, consciente y de decir y de ir reconociendo que el proceso es paso a paso, ¿no? claro, es una escuela, como decimos Es nosotros, una los abuelos escuela. dicen es una escuela. Entonces, cuando tú formas parte de la escuela, yo estoy en la escuela todavía. Estoy tomando G, dando ya G, estoy tomando, pero estoy en la escuela porque estoy todavía aprendiendo. Porque el viaje es una enseñanza, por eso el abuelo decía, Teta Diomedes, el libro del viaje. Es un libro, es una ciencia que hay que estudiar, ¿sí? Pero con calma, paso a paso, no desesperadamente, llegar a buscar ya los misterios de la medicina.
que yo quiero aprender y que ya, ¿sí? O como Entonces, comúnmente dicen, la medicina me dijo. sí, o eso, que no es que yo tomé yagé tal día y la medicina me dijo que yo ya tenía un don. Entonces yo a veces me pongo a pasar, o sea, yo viví tantos años y recién estoy en esto y no me han dado todavía el don. Y ya unos en una toma ya es que tienen el don, ¿sí? Entonces, o sea, uno piensa muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, por eso hoy en día yo le digo a la gente, mire, yo por ejemplo tomo en Río Sucio, en Quinchía, aquí en Popayán, a veces me salen tomas privadas con amigos, ¿sí? Entonces me han invitado a otras partes, pero tomaba en Pasto, no podía seguir tomando, o sea, no se dieron las cosas allá. También por allá pues muy difícil y el frío pues, pues también es, siempre a veces me daba cualquier achaque cuando yo fui allá, ¿no? Estaba en el Ecuador, ahora próximamente estoy viajando para el exterior, ¿sí? A Chile, estaba en Uruguay, en Argentina, ahora que estuve en Perú, y se van abriendo puertas, Se y eso van es lo que abriendo uno le puertas. pide a la medicina, como siempre le he dicho, a la gente, a los amigos, a la familia. Yo simplemente con la medicina, yo no ando buscando simplemente un recurso, ¿sí? Porque todos creen que es un recurso que uno está haciendo plata por otras partes. Y es que esa es como Sí. una de las principales cosas por las que la gente dice, voy a, por ejemplo, las personas dicen, no, me voy a volver taita, me voy a volver mayor, porque piensan que es una forma de trabajo, ¿no? Ujú. Y mira que eso, lo que tú dices es verdad, es lo que está pasando hoy en día. Por eso hasta los mismos pueblos están distribuyendo la medicina, vendiendo dosis personales. Usted va a Bogotá, a Ecuador, donde esté, en otros países, venden dosis personales donde produce la medicina. Entonces eso es lo que nosotros hablamos, el cuidar esa parte. Y es que es un riesgo también para la Claro. salud, ¿no? Entonces, y eso es lo que está pasando, que a veces hay personas que venden la medicina, dosis personales, y cómo la va a suministrar la persona si no va a tener un guía en ese momento, ¿sí? No va a tener un guía. Han pasado muchos problemas, gente que se han quedado locos, han muerto, muchas cosas porque no han tenido esa guía. Entonces, esas personas lo están haciendo es por un recurso. Un día me acuerdo que me decía un tomador, un paciente, me decía mayor, pero si la medicina es amor, es paz, es Dios, ¿por qué ustedes la venden? ¿O por qué cobran? Entonces yo le dije a esa persona, bueno, y cuando tú estás trabajando en tu trabajo, ¿por qué le cobras a la empresa? Trabaja gratis. Entonces simplemente yo les hago entender que yo doy la medicina, pero yo mismo la administro, o sea, como dije, la preparo y te la entrego en tus manos para que la tomes y te vigilo toda la noche para ver cómo estás, cómo te fue, cómo sanaste o qué miraste, qué sacaste de tu ser interior, de tu pensamiento, sacaste muchas cosas negativas, o sea, la medicina lo es todo cuando tú crees de veramente lo que sientes, ¿no? Y también entender esa parte que no es, y como cuando se dice yo preparo, o sea, preparar no solamente es ahí y puse una olla y lo puse a Sí, cocinar y te lo trago, o sea, ese proceso mayor, como para concientizar de que hay un proceso que es de delicadeza, de cuidado y de tiempo, ¿no? claro, es que más que todo es cuidar. Ujú. Hoy en día hay muchos que están preparando la medicina y se van a la casa a almorzar, ¿sí me entiendes? Ya almuerzan, se acuestan un rato y vuelven al puesto, ¿sí? Entonces yo soy uno de los que nosotros, por ejemplo, en mi territorio, en la comunidad del Diviso, nosotros preparamos la medicina hasta acabar. Nos traen el almuerzo hasta cierta parte, hasta cierto límite, nos dejan el almuerzo y seguimos trabajando. Día, noche y día y noche. Por ejemplo, un día cargamos leña, un día cargando leña. El segundo día cargando el yagé y otros buscando la pinta. El tercer día raspando según la cantidad que se va a cocinar, ¿sí? Entonces otro día raspando, hasta ahí van tres. Ahora a veces toca estar día y noche. Entonces no termina entre 6, 7, 8 días, 7 días. según. Ahí atizando. Allá es que uno va a ir a dormir, coger una maca y ronqui, los fogones apagados, ¿no? Entonces la medicina tiene que salir fuerte, tiene que salir con energía, con el amo que tiene la Con misma, buen pensamiento. claro, y la forma uno tocando armónica, cantando alabanzas, pensando uno las cosas bonitas. En momentos uno se ríe, no estar hablando groserías ni tantas cosas raras, ¿no?
Entonces, ese es el proceso que uno debe conllevar en el proceso. Y esto no es fácil. Yo lo digo y los que escuchen, esto es difícil, esto no es de dos, tres veces, ni cuatro veces, esto es duro. Hay muchas personas, amigos que han ido al territorio a ayudar a preparar la medicina, se pelan los hombros, les salen ampollas, que hasta sangre les sale de los dedos de las manos, de lo duro que es. Y hay muchos que dicen, mayor, entonces si esto es la medicina, esto es de Dios, entonces porque ustedes cobran. Claro, es que hay Entonces es nuestro sí, trabajo. claro, es un trabajo. Sí, es nuestro trabajo, es nuestro proceso. Con esto nosotros nos mantenemos, podemos llevar una papa, como decía Taita Keroy, podemos llevar una papita a la casa, porque es nuestro trabajo. Y si la gente quiere tomar medicina, yo creo que no lo van a hacer que quieren tomar medicina porque están locos, sino que porque la necesitan. Claro. Entonces, yo le he dicho a la gente, pues si les parece caro 70.000 pesos por tomita, una toma se puede tomar cuatro. O sea, usted con 70, 80, según el lugar, 80.000 pesos se puede tomar dos o tres. Y toda la ¿Sí? bendición que trae una Y ceremonia. todo lo que uno le implementa, el pensamiento, el sentir, el corazón, entonces ese es el trabajo de nosotros, ¿sí? Porque entonces si yo digo que vendo la medicina, entonces ¿para qué me voy a ir a trasnochar? Yo la vendo, pero yo estoy haciéndole un mal al resto, Claro, y tiene otro ¿sí? propósito. Claro, entonces ya eso, el propósito es recibir mi plata y allá verá cómo se hacen. Entonces, por eso los problemas que han pasado hoy en día, todo el mundo paga piso. O sea, si alguno fue y cometió un error con el viaje, ya dicen que el viaje todos son así. Estigmatizan de Sí, una. que todo es así. Muchos hablan que el viaje es una droga, que es alucinógena, o sea, muchos dicen muchas cosas, pero si hagan el intento y que lo tomen. Entonces, ahí ellos pueden opinar. ¿Sí? Entonces, por eso, o sea, yo digo una cosa, lo más fundamental, o sea, ¿cuál es la convivencia de nosotros con la humanidad y la humanidad con nosotros? Entonces, esto no lo hace que nosotros somos alguienes perfectos. Nos estamos ayudando, por eso tomamos medicina para ayudarnos también a pensar bien, poder cambiar en muchas cosas, poder que la gente cambie en algunas cosas, que la gente siente ese amor por a Dios, ¿sí? Más que todo a Dios. Hoy en día hasta las religiones dicen que los yajeceros, que son brujos, que son malos, que no son esto, que son otro. No, con nosotros han tomado hasta padrecitos de las iglesias. Y les da gusto porque hablamos es de Dios. De Dios. En la ceremonia hablamos de Dios, no estamos hablando del diablo ni de cosas negras, sino de Dios. Llega la gente a escuchar música, son alabanzas de la medicina, del yagé y con Dios, ¿sí? Porque ya no vamos a ir a hacer brujería. Como siempre les he dicho, yo no soy adivino, yo no soy culebrero, yo no soy, Yo no les leo el destino. yo no les debo el destino a cada uno. Entonces, si fuera así, yo ya fuera rico y no estuviera jodiendo, ¿sí? No andara trabajando. Entonces, ese amiguito que me dijo una vez que porque, entonces yo le decía, ¿tú eres católico? Dijo, sí. Y tú para creer la palabra de Dios, ¿qué tienes que tener en las manos? Dijo, una Biblia. Y te la regaló el cura, el padrecito. No, dijo, ya la compré. Entonces, ¿por qué me dice a mí lo mismo? ¿Sí? ¿No? Y es que Entonces, entendiendo ese proceso y ese trabajo que ustedes tienen, o sea, yo pienso que es una labor que lleva al otro a comprender que merece un reconocimiento, o sea, merece ujú, un intercambio económico, que cuando uno ya vive la experiencia, que cuando uno ya lo toma, o sea, uno dice, ¿qué estuve esperando para hacerlo, para traer esta parte a mi vida? claro, si eso es como, por ejemplo, hay muchos que dicen, uy, es que 70.000 vale, 80.000 vale, tan caro. Entonces yo le digo a esa persona, bueno, si quiere tomar viaje, dice, sí, vaya a territorio, yo le solo vaya allá. Ay, dice, pero ¿cuánto vale el pasaje? De donde usted vive allá, el pasaje vale 200 de ida y 200 de venida, más la comida, que gaste unos 50 o con un como coma, ¿ya? Son 400, pongámosle 500. Y ya le va a cobrar allá la toma en 100, son 600. Y acá se la vengo y se la sirvo en 70. Pero con un objetivo, Claro, es, de que sane, de que Dios los ayude, que Dios los favorezca, que le pidan al viajecito que quiero por mi vida, que se me abran muchos caminos, que mi familia esté bien, pidiendo por todos, por el hogar, por nuestro trabajo, o sea, como le hemos dicho, esa es la parte fundamental, a eso es lo que vamos a una ceremonia. A la ceremonia no es que vamos a ir a tomar solo porque le va a la gente, no. La sanación, encomendando a Dios, a la Virgencita del Carmen que nos ayude, que nos favorezca,
que nos haga cambiar en muchas cosas, que nos dé ese sustento en la casa, en el hogar. Como siempre he dicho, que no nos falte la comidita, la salud, el trabajo. Eso es lo que le pedimos a la medicina, porque yo siempre he dicho, si yo quisiera enriquecerme con el viaje, todo el mundo se diera cuenta de lo que yo tuviera. El que quiera vaya y me conozca cómo vivo yo. Si vivo con lujos o vivo con cosas, le dije, no, vivo en una casita normal, humilde y sencilla en el campo. Como muchos dicen, esto es mío, esto tengo, estas cosas se hicieron con el viaje. Eso a mí no me interesa, yo hago lo mío. Y yo no quiero riqueza, solo tres cosas, como decía también, como decía de la guardia, tres cosas, trabajo, salud y que no me falte la comida. Eso es lo más que pido uno, nada más. Entonces eso. Mayor, y en todo, digamos, como a toda esa reflexión que usted llega con su camino del yagé, con su recorrido, como con esa conciencia de hacerlo cuidando su cultura, con el propósito de que otras personas no se apropien de lo que no les pertenece, porque si bien quienes tenemos la oportunidad de ir a una ceremonia de yagé, no vamos a pasar de ser pacientes, o sea, somos pacientes, pero entonces cuando usted comparte esto, yo siento que es como un llamado a que quienes somos pacientes, como a quienes quieren sobrepasar ese límite antes de hacerlo, lo piensen, ¿no? Porque es un riesgo tanto para sí mismos como para los demás. Recapitulando como de donde usted empezó, usted viene de la enseñanza de sus abuelos, de el abuelo Diomedes, por ejemplo, de él usted qué es como esa enseñanza que usted lleva así como ser humano, como persona de medicina, cuál es como ese aprendizaje, como que esto me recuerda al abuelo siempre. Mira que del abuelo, como él decía, cuiden el legado. El abuelo siempre decía, cuando yo me muera, cuiden este legado. ¿Qué quería decir con eso? Cuidar la parte de la medicina, el pensamiento de la medicina, cuidar lo que él enseñó, ¿sí? Para que ustedes tomen su medicina y puedan concentrarse para trabajar a la persona, para ayudarle a la persona, ¿sí? Entonces, lo más bonito era el orden de él. Lo que yo me gusta hoy en día es el respeto en la ceremonia. Cómo se debe guiar la ceremonia. Cómo se debe cuidar a la gente en la ceremonia, porque él era así. Él era pendiente. Vaya, miren a fulano de tal como está. Vaya, miren a fulano de tal como está. Entonces, lo más importante del abuelo fue, más que todo, como su autoridad, era de una sola palabra. Sí, era una sola palabra. Muy estricto y firme en lo de él. Cuando él estaba preparando yagé, así mismo nosotros llevamos, y yo llevo esa línea. Cuando él estaba preparando yagé, nadie podía entrar al sitio donde se estaba preparando. Más o menos calculando una onda de donde está el cocinadero, Un área. haciendo un área, un círculo, más o menos del cocinadero hacia allá, más o menos como unos 20, 25 metros, 30 metros de distancia, podías ir tú, no, solo hombres, a dejar el almuerzo, y mujeres más allá, así, ahí hay un guamo que decimos, hay un árbol ahí, más allá dejaban el almuerzo, los hombres venían más acá, cuando lo mandaban a algún muchacho, al joven. Nadie podía entrar al cocinero. Si en caso alguno quería entrar para ayudar, entonces entraba y tenía que salir hasta el último día, que se acababa. Cuando era la ceremonia, la orientación que daba y el respeto, la voz de autoridad. ¿Quién se puede acercar al altar y quién no? Eso no hacía de que sean machistas, que sean muy reglamentarios, no. Era el cuido. Era el culto. Las abuelas, las abuelas tenían el pensamiento de cuidar a los abuelos. Las abuelas no podían meterse allá donde están tomando viaje los abuelos, ¿sí? Las abuelas no podían estar por allá dando vueltas en medio de todos, o las mujeres dando vueltas en medio de todos en la casa y viaje en el territorio. Ese orden tenía el abuelo Diomedes. No sé el resto, pero eso es lo que nosotros aprendimos, ¿sí? Y si esto es en todos los lugares, es muy bonito, ¿sí?
Entonces, y eso es lo que yo vengo haciendo, ustedes se han de dar cuenta. Las ceremonias, pues cierto silencio, y hay un momento de podernos reír, reímos, pero a veces cuando estamos tomando en el territorio nosotros mismos, pues conversamos, nos reímos nosotros, porque pues nosotros nos criamos así, ¿sí? Por eso hacemos ceremonia, ¿sí? Entonces, por eso el mayor, el abuelo me decía, cuiden el legado, cuiden el viaje, ¿sí? No entreguen la medicina a cualquiera. Entonces, eso, y ahora no, pues ahora ya todo ha cambiado, ya muchos lo hacen por un sustento, venden el viaje y de todo. Pero bueno, cada quien tiene su forma. Claro, mayor, porque el hecho de que usted sea una de esas personas que sí está ayudando a cuidar el legado, es como esa esperanza para esas generaciones que vienen atrás, ¿no? Porque usted está haciendo la labor de esa educación, de esa labor con la Guardia Indígena, y allí hay mucho mensaje para el que viene atrás. Sí, Hay mucho mensaje y está como cumpliéndole al abuelo, y no por obligación, sino porque usted tiene arraigo a su cultura. sí, Y eso eso es es, muy bonito de reconocerlo. mira, eso es como por ejemplo lo que hablaban en una parte que hay un tema de las danzas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros, yo entré al tema de las danzas hace muchos años, ¿no? Entonces estamos haciendo los bailes, la danza intercultural, o sea, con otros pueblos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a mí me gusta esto. Entonces, o sea, yo prácticamente como parte de autoridad, yo no me tomo a pecho el rango de autoridad, no me tomo a pecho el rango de coordinador, no me tomo el pecho de rango de como maestro de danzas, eso a mí no me hace, sino que simplemente yo me convierto en una de las personas de poder estar involucrado con los jóvenes, con las señoritas, o sea, en las danzas, en recorridos, o sea, no, que porque soy una autoridad yo no lo puedo hacer y yo tengo que estar sentado aquí, yo soy la voz del mando y a mí no me molesten o qué sé yo, no. Porque uno como líder tiene que estar metido en ese Bueno, cuento. Si todos están metidos en un barro entrenando, pues yo también tengo que estar metido ahí, vivirlo para a través ¿sí? del ejemplo enseñarle a Claro, o los sea, demás. si yo estoy haciendo danzas a los jóvenes, yo también tengo que participar en una danza bailando. Entonces, no es que porque sean los diferentes cargos que uno tiene, entonces uno está demostrando que uno también lo puede hacer con los compañeros, la misma comunidad. Entonces, dando ese ejemplo también de que yo también puedo, o sea, yo no puedo dar solo la orden de que hagan esto y yo sentado. Entonces, yo también me meto al cuento, ¿sí me entiende? Entonces, para yo hacer una danza, porque siempre fuimos, yo hablo, pues yo digo, yo hablo en lo mío. Ujú. En lo del territorio fuimos pioneros. O sea, para mí, yo creo lo que hice, lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo. Pues creo para mí, no sé para el resto, pero creo que para mí es algo muy bonito Gratificante, y mayor. algo que nos orgullece a todos los jóvenes de la comunidad, que siempre hemos quedado bien en todas las presentaciones que hemos hecho. ¿Dónde los van a presentar? ¿En la misma comunidad, otras En comunidades? encuentros interculturales, en eventos, según donde nos toque, nos han llamado, dicen, uy, el Diviso tiene unas danzas poderosas, llamémoslo, Qué bonito. que nos ayuden a representar. Eso no quiere decir que somos los únicos, los mejores, no. Estamos para servirles. Si a nosotros nos invitan a una danza, listo, vamos, los apoyamos. A veces vean el grupo del Diviso, les damos el pasaje, los viáticos, vengan a representar, a ayudarnos o a presentar, necesitamos, vamos. ¿Sí? Entonces lo importante es que nos conozcan, esa es la estrategia, que nos conozcan. ¿Sí? No que porque vamos por un presupuesto, no, sino que nos conozcan, miren qué es que estamos haciendo. Claro, y también es como otras actividades que los jóvenes tienen que realizar, Recreativas, eso, actividades sí, recreativas. son Si recreativas. bien le rinden como esa gratitud al territorio con su labor de danza, por ejemplo, pero también es una forma de ellos recrearse, de compartir, de conocerse, de ir a otros Como una lugares. terapia. Exacto, Es como una una terapia terapia. prácticamente para sacarlos un poco de la tecnología del celular y todo eso, ¿no? Entonces las tardes, en las tardes, entrenar, 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 ¿sí? Entonces todas las tardes ir a bailar así las danzas, practicar qué pasos se pueden hacer. Pero entonces eso va, no es como, por ejemplo, voy y me siento yo, bueno, voy a inventarme esto para ver qué les hago, no. O Es sea, una preparación. la preparación que se hace para los eventos interculturales, lo que sea, yo primero voy y tomo.
Yo voy, tomo yagé, bueno, vamos para tal fecha, va a haber una danza que quiere presentación. Yo voy, tomo, ¿sí? Yo le digo la verdad, que le pregunten a mi comunidad, yo tomo yagé. En esa borrachera analizo qué es que voy a hacer, qué me muestra. Y ya lo que ya me pintó, me emborrachó, ya miré, y eso voy y le implemento a los muchachos. Y el mundo, por eso las personas que van a la ver los encuentros, todo el mundo, eso no cabe con el celular, uy, qué bacano esto. ¿Sí? Es orientado por el yagé. Claro, o sea, yo no voy a hacer una danza porque me da la gana, yo tengo que tomar viaje primero y ahí veo lo que yo voy a hacer. Y yo sé cómo es que voy a hacer, qué voy a hacer, qué canción va a hacer, qué paso va a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo primero, que uno tiene que tomar medicina, como un amigo me dijo de la comunidad de arriba de Santa Rosa. Hola, qué bonita danza. Pero esa danza no es que digamos así. Yo, para mí, ¿Qué ese es, ingrediente le da? sí, él es un, no que toma yaje, ya es viejo. Me dijo, para mí, esa danza son danzas de yaje, vos, como que, y pues claro, pues me toca tomar, entonces, ¿qué voy a ir a presentar? Imagínese yo, aquí venido a cruzar el brazo, quedar en vergüenza, le dije, no, yo tengo que tomar primero para ver qué es que voy a presentar. Si no, no hago nada. Claro, orientado. Claro, primero tiene que guiarse, que la medicina le dé esa imagen, le dé esa guía y poder. Y gracias a las canciones que hay un grupo en Ecuador que se llama Pican, Grupo API, está el otro grupo de Ecuador, eh, ya me olvidé el nombre, pero es en Cofán. Entonces, pero hay unas músicas del grupo API que se llama API, entonces, y tienen bonita música. Mayor, y es que la comunidad del Diviso, como para que usted les cuente un poquito así en ubicación, ¿no? Ujú. Porque también tiene parte ecuatoriana y tiene parte nariñense, ¿no? Y de parte Sí, del Putumayo. por ejemplo, la comunidad del Diviso es la última puntica, o sea, como decimos, el último rinconcito de Ipiales. Por eso nosotros decíamos que no solo el Putumayo ni Ecuador tiene cofanes, Cofán. Ipiales tiene cultura y hay muchos ipialeños que no conocen. Hay muchos ipiales que no saben que tienen cultura cofán Cofán. en Ipiales. Entonces el Diviso es la última esquina del pueblo cofán de Ipiales, ¿sí? Entonces ahí sale el río Churuyaco, viene el río de la cordillera de Cumaricanque, el Rumillaco, y el que sale de Ecuador nace más o menos entre Tulcán por esos lados, de Ipiales por allá, nace el río San Miguel con quebraditas acá abajo, y se unen con el Rumillaco y se unen los tres, y ahí queda el diviso. Valle del Guamués, Ecuador, Ipiales. Sí. Mayor, y ahorita ya se acerca, ¿no? Un campamento que ustedes van a tener en la comunidad, por si de pronto las personas quieren ir, que usted también cuente estos procesos, que hoy en día la comunidad se está abriendo a recibir personas, así que no pertenecen a la comunidad, que quieren ir a conocer la cultura del yagé, sus costumbres, su parte natural. Sí, mira, ahorita estamos haciendo prácticamente es como una parte es un encuentro, un campamento, Ujú. pero nosotros no decimos campamento, sino un retiro, ¿sí? Pero igualmente la gente conoce por campamento. Entonces se va a hacer en la comunidad en las fechas de Semana Santa a partir del 13 de abril. Entonces, y va a ser ese encuentro con vienen muchos extranjeros, la cordial invitación a las personas que yo puse un compañero de acá de Chigaufa, Camilo, le di los contactos a él para que la gente que le interese, tenga la voluntad de ir al territorio, se los estará recibiendo a partir del 13. Se va a hacer prácticamente también como la inauguración de la Maloca, la Casa Yagé, ¿sí? Que se construyó, es nueva. Entonces va a haber ceremonias de yagé, recorridos, baños de plantas en la chorrera, ortigas en el río, círculos de palabra en el río, en la arena, con fogatas, el compartir cada pensamiento de cada persona que viene de diferentes partes, cómo se siente, cómo se ha sentido, a qué fue, a qué llegó, a cómo decir, a qué vino, paseos para navegar por el río Churuyaco, el río Rumillaco, río San Miguel, e incluso las personas que quieran acompañarnos de pronto a pescar, vamos a pescar,
a coger pescados y, o sea, tenemos, no es un marketing, sino que lo vamos a darle a la gente cómo vivimos nosotros, cómo nosotros, porque hay veces mucha gente que va al territorio, que no se metan en esa nube de que porque van al territorio los vamos a atender como en la ciudad. Es a vivir la cultura Es a vivir de... la cultura, por eso si yo voy a un territorio es a vivir la cultura. ¿Cómo es? La comida típica, la chucula, ¿sí? La rayana, como se dice, o sea, ¿qué se come en el pueblo indígena? La cacería, si hay la oportunidad de ir a cazar el pescado del río mismo, envuelto en hojas, asado, como a eso es lo que vamos a vivir. Hay mucha gente que creen que porque van a una comunidad ya van a encontrar como ir a un hotel de 5 estrellas al pueblo. Es Yo, otro tipo de 5 estrellas. mira que yo, como decía hoy en día, no hace mucho cuando yo fui a un encuentro allá a Perú, a Pucallpa, yo ya tengo mi pensamiento. Yo no voy a ir a una ciudad, a un pueblo. Paso por la ciudad, pero yo voy a la selva. A experimentar otra forma de Claro, selva. otra forma, cómo es esa cultura, porque ya es una cultura shaninka. Fui a vivir ese momento, fue muy bonito el espacio y está metido en la selva. Entonces yo voy a la selva. Y si me dieron de comer allá, pues de pronto una culebra, un cocodrilo, pues me lo sirvieron, me lo tocó comer, ¿sí? Pero tampoco vamos a servirles eso, porque pues el que le guste, pues que experimentar, que Que experimente, ¿no? experimente. ¿Sí? Entonces eso que la gente también tenga en claro que cuando vayan a un territorio es que van a un territorio, claro que va a haber la comida que ellos les guste, pero también que lleven esa anécdota que yo comí, una comida típica del pueblo cofano. Sí, hay mucha gente que es vegetariana, todo se le entiende, se les va a preparar su comida, todo, ¿sí? Si quiere hacer el intento de comerse un pescado sin químicos, sin cosas que con eso de que ya les dan una cosa y que ya los 2, 3 meses ya están para comerlos. Imagínate, los pescados de acá son naturales, que demoran meses para criar años. Entonces, eso, la carne del monte no tiene químicos. Muchos se han llenado la idea que la carne de monte tiene virus, bacterias, esos cuentos, ya estuvieran muertos toditos entonces. Y también tener en cuenta que si bien uno va a una comunidad, también en esa comunidad hay reglas, ¿no? Claro, hay normas, hay reglas, se dice no pueden entrar a estos sitios, esto por acá no pueden ir, entonces todo ese cuido, Tener el todo respeto. eso, ese es el momento que la gente llega, ya se les explica, se las reúne, se hace un conversatorio, entonces, qué sitios no pueden ir, qué sitios no, entonces la gente llega y entiende, porque ellos entienden muchas cosas, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Los sitios sagrados no se puede ir a gritar, ni se los lleva a conocer a los sitios sagrados de lejitos, sí, pero tampoco ir a la burla y todo eso, ¿no? Mayor y también tener en cuenta el recurso, ¿no? Que es para el beneficio de la comunidad, Claro, ¿no? Un sí, o sea, es beneficio. como prácticamente pues los recursos que se hagan, o sea, qué se puede hacer en el territorio, ¿sí? Entonces, por eso yo acá en Popayán delegué a Camilo para que el contacto de la gente se contacte, ¿sí? Porque vamos a hacer 2 grupos, porque en esto vamos a trabajar con autoridades también, con los otros compañeros de nosotros, del territorio mismo de la comunidad, donde va a estar Javier, Querubín, Miriam, va a estar Isabel, Tocayo, ¿sí? Yo, o sea, vamos a ver unas Que autoridades, son Alberto, los ¿sí? diferentes mayores que hacen parte de Sí, la eso, comunidad. hacemos parte de la comunidad, entonces van a estar ellos también ahí, esas ceremonias que se va a hacer. Entonces, esto lo estamos haciendo también o sea, lo estamos haciendo prácticamente Tocayo y yo. Entonces, Tocayo está organizando la gente que viene de otros países y yo estoy organizando con la gente que se quiera inscribir al viaje con Camilo Londoño. Igual aquí les vamos a dejar el contacto de Camilo al final para que quienes tengan ese deseo y esas ganas de ir a conocer a la selva, de ir a conocer el territorio de Mayor Albert, lo puedan hacer y se comuniquen para que establezcan el contacto. Él ya les comparte cómo es el proceso para llegar allá, porque hay que realizar un viaje, luego conectarse para llegar a la comunidad, pero entonces él les va a ir brindando todos esos detalles que el mayor menciona. Sí, Mayor, y digamos, ya haciéndoles esa invitación,
también es importante que, si bien aquí en Colombia usted ya mencionó los lugares en los que ustedes comparten medicina, Ujú. entonces, pero también es importante que otras personas de otros países conozcan dónde usted está saliendo, dónde lo pueden encontrar en caso de que, por ejemplo, no puedan venir al retiro que va a haber ahorita en Semana Santa. Por ejemplo, hay mucha gente que me escribe sobre también del retiro, ¿no? Entonces, hay gente que también muchos me han conocido en Chile, otros en Uruguay, otros en Argentina, otros me han conocido, pues ahorita me conocieron muchos en Perú, Uh -huh. me conocieron de México, me conocieron de España, de otros países del mundo y están entusiasmados en llegar al territorio también. Si Dios permite, se va a hacer otro encuentro. Pero igualmente hay muchos amigos que son de Colombia que viven en Uruguay, en Chile, y entonces en Argentina. Entonces, igualmente aquí en Colombia lo que nombraba, y las puertas abiertas, por ejemplo, a las personas que quieran venir, a las personas que quieran organizar, no les estoy diciendo háganlo, búsquenme el trabajo, no, los que les nazca, quieran organizar en otras ciudades de acá de Colombia, eh, a la orden como para servirles, si ustedes lo desean, estaré, pues, si se dan las cosas, ¿no? Claro. Entonces la gente que me conozca, pues los lugares donde yo tomo, pues la mayoría pues es fijo, fijo, en Río Sucio, San Lorenzo, en Quinchía, aquí en Popayán, en ceremonias privadas que hemos hecho, en Medellín también he ido. Entonces, y si da la oportunidad de seguir abriendo, dijo el otro, territorios, abriendo caminos, pues donde quiera podemos estar. Pero eso no nos lleva como a decir que estamos buscando que, ay, que sí, hágame la ceremonia, que por favor no. Al que le nazca que quiera y el que no, no. El mayor Albert también cuenta con sus redes sociales, también lo pueden contactar por allí, al final también las vamos a compartir para que quienes quieran conocer un poco más de él, de su proceso y también de la comunidad del Diviso, van a poder encontrar mayor información. Mayor, así como para ir cerrando, porque es una historia muy valiosa, pienso que el rescatar esos procesos de las personas que crecen en el territorio, aprenden tanto dentro como afuera, pero todo es como en retribución y agradecimiento a las personas que vienen atrás, siento que es muy valioso que las personas lo conozcan. Y también como ese ejemplo, porque estoy segura que está haciendo eco tanto en las personas que están aprendiendo en su comunidad como los que hacen parte de la Guardia Indígena. Que esos procesos se repliquen, que si hay personas que tienen como ese llamado a ser líderes, observen su proceso, que conozcan la historia de Mayor Albert, que la compartan, que llegue a otras voces, porque este es el objetivo de esos mensajeros en el camino, porque muchos tienen palabra, ¿no? Pero pocos tienen proceso. Ujú. Entonces, ese es como ese reconocimiento de todo lo que usted ha hecho, Mayor. Muy agradecida por compartirnos, porque sé que son cosas muy valiosas, que son muy de usted, que hacen muy, muy parte de su intimidad, se puede decir. Y que usted tenga esa labor y ese servicio de compartirlo a los demás, no solo para que llegue a nosotros, que hoy estamos aquí compartiendo, sino a muchas personas que, como les mencionaba, o sea, el liderazgo implica bastante esfuerzo, más que sacrificio, es esfuerzo. Mayor Albert, a todas las personas que nos están viendo, ¿cuál es ese mensaje que usted le deja como ese runandante? Porque no solamente ha estado aquí en Colombia, sino en otros países también y en diferentes partes al interior de Colombia. ¿Cuál es su mensaje para, no solo para los jóvenes, porque siempre uno pide un mensaje para los jóvenes, pero un mensaje de un runandante, de un chasqui en camino le puede llegar al niño, al adolescente, al adulto, al mayor? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje mayor que usted nos quiere compartir? Pues primeramente agradecer a Rundandante, ¿no? Agradecer a tu equipo y más que todo invitar como a esta cosmovisión de esta historia y de las demás historias que tienen diferentes personas que van a entrar en esos espacios, ¿no? De parte mía, pues yo siempre digo, en estos procesos, en estos caminos, los que quieran unirse, los que quieran seguir y apoyar,
y apoyar este programa de Runa Andante también, que lo hagamos con ese amor, con ese cariño. Las personas que estamos en este proceso de medicina, del viaje, que dejemos el egoísmo entre nosotros, entre las medicinas, que hablemos bien de cada uno de todos, de nosotros que vamos en este camino del viaje, ¿sí? Que hay mucha negatividad también. Ayudar a pedirle a mi Dios y a la medicina del viaje que todos nos llevemos bien, que no haya egos con la medicina, ni poder con la medicina, ni tampoco llegar a muchos extremos, guiar la medicina, portarnos bien con la medicina en las ceremonias, el respeto con los pacientes, pacientas, ¿sí? Porque hay muchos casos que han pasado. Entonces llevar ese cuidado, ese orden, los invito a todos los compañeros del camino, del proceso de la medicina del viaje, aprendices, seguidores, que sigamos en un camino bonito de que nos respetemos uno cada uno, no estar hablando de los demás, que eso nos conlleva a fracturas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tomamos viaje y le pedimos mucho a mi Dios que estemos bien, ¿sí? Y entonces, pues hagámoslo. Por eso yo digo, al que me tenga envidia, al que hable mal de mí, no me importa, ¿sí me entiendes? No me importa. Yo le pido a mi Dios simplemente mi camino y mi felicidad, ¿sí? Porque el que a veces critica y habla, comenta, opina, no sé cómo será el pensamiento del corazón, pero invito a todos que nos unamos y llevemos este camino juntos y seamos una cadena, que seamos un compromiso, más que todo, y llevar armonía, paz para sus casas, y eso es lo que nosotros pedimos. Y ese es mi mensaje, y, y gracias, Mafe, por esta entrevista, y espero que les guste cada historia que se vaya contando y que los seguidores vayan dando sus opiniones positivas, que le dé gusto, energías a esta entrevista, a este programa de Runa Andante. Mayor, muchísimas gracias, Pai de corazón, por compartirme su mensaje, porque siento que es un mensaje de claridad y ese llamado a la unión, ese llamado a tejerse entre todas las personas que están en este camino de medicina, que es el que hoy en día usted está llevando a cabo, agradeciéndole nuevamente a todo lo que, digamos, se tuvo que tejer para que lleguemos hasta aquí, porque por fortuna ya lo conocemos hace varios años, y ver cómo es una persona responsable en su proceso de medicina. Por eso a mí personalmente me brinda la confianza, tengo mucha gratitud porque su medicina y usted han hecho mucho bien en mi vida, soy, como se puede decir, testigo de esa labor que él tiene al ser cuidadoso, al hacerlo con respeto y con propiedad hacia su comunidad. Muchas gracias, Mayor. Los invitamos a que se sigan conectando. Si tienen preguntas, dudas, nos las pueden escribir, que nosotros las vamos a estar respondiendo. Y muchísimas gracias por estar tan atentos. Gracias a Cami, que está por allá. Ha sido un momento muy valioso, que nos deja muchas enseñanzas y sobre todo nos deja muchas ganas de continuar. Esto es Runandantes.